Pues como les decía, hay un tema central que recorre todo este segundo año de GEIAL, y que es bastante provocativo en esa pregunta que le hicimos. Y la idea es arrancar con esto, es decir, si tienen que ver su ecosistema hoy y hace 3 años, ¿reconocen que hubo avances importantes? ¿Se está moviendo o está medio dormido o medio acomodado, digamos, en determinado estadio y de ahí mucho no pasó? Cuéntenos un poco sobre eso. No sé quién quiere empezar, si quieres empezar vos, Sandra, que tenés el micrófono abierto. Perfecto. Es que como somos poquitos, lo abro para interactuar. Sí, Lo que pasa sí. es que el ecosistema de Santiago en Chile ha sufrido y ha avanzado, las dos cosas, es como bien paradójico, porque ha sufrido en términos como de menor resiliencia, producto de que nos vinieron varios golpes uno tras otro. El primero fue el estallido social, que hizo que empresas dinámicas, BCT también, pudieran, no, fuera muy incierto el panorama. Después vino el COVID, que desarmó mucho de las dinámicas que habían, de mucho encuentro también y de confianza. Y tercero, una ola de delincuencia que tiene como al país un poquito como mirando hacia cosas básicas. Eh, pero por otro lado, hay políticas públicas que sí han avanzado, entonces como bien paradójico. Ahora, los estados de ánimo, que son súper importantes en los ecosistemas, que son cosas que no se miden, eh, están mucho menores, menos entusiasmo desde hace 3, 4, 5 años, de todas maneras. Ok, entonces si tuvieras que decir si está avanzando o si no, dirías que en principio se avanzó, pero no tanto. Se Avanzó lo avanzó de y se políticas. retrocedió. Lo que pasa es que como los ecosistemas son multifactorial, hay factores como higiénicos que retrocedieron mucho y que obviamente afectan para que los factores como más de políticas públicas tengan el rendimiento que uno esperaría. Ok. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ahí en las sombras. Hola Juan Federico, sí, ya me voy a mover, mil disculpas. Aquí estoy como, ¿cómo se llama? Anónimo, estoy anónimo. Voy a dar mis datos de manera anónima. Más bien, Está gracias, mil muy bien, disculpas por la espera. Estaba está muy justo bien. viendo un tema acá tecnológico, pero ya conectados y más bien para poder aportar un poco cómo estamos nosotros en nuestro ecosistema, qué es lo que estamos haciendo, las perspectivas que tenemos y todos los avances que vamos haciendo. Bueno, por ahí retomo la pregunta, ya que te sumaste ahora. La primera pregunta que nos interesa ver es en términos generales, como una especie de gran foto como la que recién sacó Sandra de Santiago. eh, ¿Cómo están viendo ustedes la evolución de sus ecosistemas entre hoy y 3 años atrás? Digo, si son ecosistemas, la ciudad se está moviendo, si está media dormida, si se ha acomodado en determinado espacio, o como dijo Sandra recién, en algunos casos hasta se ven signos de retrocesos, ¿no? Si querés, Andrés Calle, digamos, o Ariosto, si quieren, si lo dejamos pensar un poco a Andrés de Quito. Perfecto, si quieren sigo yo. No, pues yo veo, particularmente para el ecosistema de Medellín, hay cosas bien interesantes que analizar. Nosotros desde hace 3 4 años venimos adelantando procesos de actualización de política pública en el marco, pues obviamente de todos los temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, lo que nos ha hecho enfrentarnos a diferentes retos. Y hay una variable que yo creo que es bien interesante también de analizar, no solo pues obviamente para Medellín, sino como para los demás ecosistemas, y es cómo se articulan nuestros ecosistemas dentro de un marco de actuación mayor como puede ser el país. Entonces nosotros vemos particularmente cómo desde Medellín se han venido adelantando programas, proyectos y todo el proceso de actualización de política pública de una manera que ha tenido sus complejidades y ha tenido sus problemas, pero que en el marco del modelo económico, en el marco de la velocidad que está teniendo, digamos, la economía nacional, que viene, digamos, en franca decadencia, ha sido muy complejo, porque obviamente nuestro marco de actuación es local, todo lo que hacemos nosotros dentro del ecosistema es para Medellín y pues por y para Medellín, pero no podemos, digamos, deslindarnos de lo que está pasando a nivel nacional, donde estamos viendo que la economía como tal viene en un frenón desde hace 2, 3 años, y lo que hace que de una u otra manera esos indicadores nacionales que
sirven de una u otra manera de herramientas comerciales para promocionar nuestros ecosistemas, son afectadas y que se salen de nuestro control. Entonces, yo creo que desde Medellín hemos venido adelantando procesos muy interesantes. Como yo en alguna oportunidad les dije, Medellín pasa de ser un municipio que es un ente territorial muy bien definido a ser un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Esto nos obliga a hacer todo un proceso de actualización de política pública y los planes que dan, digamos, soporte a esta política. Pero obviamente cuando nosotros establecemos planes, por ejemplo, programas de atracción, programas de retención de talento, programas de aceleración de emprendimientos o de empresas, nos encontramos con que a nivel internacional se ve, por ejemplo, una inestabilidad política, una inestabilidad jurídica y una inestabilidad financiera en contexto país que en vez de apoyarnos, nos ralentiza. Entonces nosotros hemos venido adelantando, pero un contexto y una barrera que se sale de nuestro alcance de actuación es el que nos está frenando. Yo veo que eso pues una variable que es importantísimo analizar en lo que está pasando en Medellín. Sabemos que todo eso es temporal, nosotros los planes que establecemos son más o menos a 10 años, los planes de ciencia, tecnología, innovación e emprendimiento son decadales, entonces pasan de una u otra manera pues de los diferentes gobiernos, pero en la actualidad sí nos estamos enfrentando a unos retos económicos, macroeconómicos muy fuertes. Ok, gracias Andrés por el primer pantallazo así de la evolución de Medellín este último tiempo, de claros y oscuros. Ariosto, si querés, antes de darle la bienvenida también a Vero, que está ahí de Quito, y ya después lo dejamos a Andrés y a Vero para que hablen sobre Quito. Contanos Tijuana, si vos lo ves que este es un ecosistema que se está moviendo, si está avanzando, o si está más o menos dormido. Bien, mira, un poquito de antecedente. Yo soy investigador de mercado, soy empresario, tengo una agencia de investigación, me dedico al research, a las encuestas, y sé que como investigador pues tengo que ser hasta cierto punto un poco académico, pero cuando estoy del otro lado soy completamente irreverente. Así que déjame empezar diciéndote que Tijuana es un desmadre. Tijuana es una ciudad, es un desmadre. Y déjame explicarte por qué. Porque es la frontera con el estado más poderoso del país más rico del mundo, ¿no? Entonces, eso hace, y esa analogía siempre la digo y la pongo porque eso es lo que hace ser a nuestra ciudad. Es una ciudad de paso de tecnología, de paso de talento, de paso de cultura, de paso de droga, de paso de todo. No es cualquier ciudad la que tenemos enfrente, no es cualquier lugar, es California. Entonces, a eso la hace interesantísimo, porque la hace una ciudad que nace de la maquiladora, porque estamos cerca. Ahora estos famosos conceptos de nearshoring, nosotros vivimos el nearshoring de hace 100 años, porque estamos cerca del mercado más poderoso del mundo. Y por otro lado también la base naval, que está en California, más grande en San Diego, ha hecho pues que Tijuana sea la ciudad en donde sí se pueden hacer las cosas. Lo que no se puede, lo prohibido se podía hacer de este lado. Entonces así nace Tijuana, como una ciudad con las cosas que no se podían, como el juego, la prostitución, que no se podía en California, pues de este lado. Entonces ese es el marco en donde entendemos a Tijuana. Como la hace una ciudad de inmigrantes, una ciudad que tiene 130 años nada más, las de ustedes tienen 500 o 400 años. La de nosotros tiene 130 años, lo acaba de cumplir la semana pasada. Y eso significa que es súper joven, apenas tenemos segundas y terceras generaciones, y lo hace una ciudad sin arraigo. Me estoy acercando a tu respuesta. Una ciudad de paso sin arraigo lo hace una ciudad de desmadre, donde no hay control, donde no hay gobernanza, donde o sí la hay, pero muy, muy, muy débil. Entonces eso hace que no haya proyectos como que visualicen a la ciudad como un espacio de emprendimiento con las fortalezas que esto implica, con las ventajas que implica. Entonces es una ciudad que ha crecido, como decimos en México, como la verdolaga. Esta planta que crece nada más así, tú la echas y empieza a crecer y se va trepando. Entonces eso lo hace muy, muy interesante y a la vez lo hace una ciudad muy emprendedora. Porque esta gente que va de paso, que cruza y que se queda, porque no todos pueden cruzar la frontera, pues hacen de una ciudad emprendedora, llena de negocios pequeños, de tecnología, abiertos a cualquier cultura. Somos los que recibimos a todo Centroamérica. Aquí es donde lo recibimos. Entonces, eso lo hace ecléctica, la hace atrevida, la hace muy interesante en ese sentido. Ahora, el ecosistema, hay unos esfuerzos. Hace como unos 8 o 10 años, la administración municipal se propuso convocar a los actores del ecosistema, pero como suele pasar en nuestros países, pues cambia la administración, cambia la persona y se acaba. Y hasta hace unos 2 o 3 años, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, ya voy terminando, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, que es un organismo híbrido, que estamos para ver el futuro de nuestra ciudad y donde se sientan nuestras mesas gobierno, universidades y empresas,
hemos logrado, es un organismo privado, hemos logrado impulsar varias iniciativas, centro de convenciones, algunos museos, y una de ellas es el ecosistema. Y ahí es donde entra tu servidor a empezar a convocar, a buscar instrumentos, herramientas donde los encontramos a ustedes para que nos ayudaran a ese proceso. Entonces, es una ciudad que tiene su naturaleza el emprendimiento, sí, que ha avanzado como estructura, como ecosistema, no, que tiene a todos los actores, sí, no se conocen entre ellos, así que ese es el trabajo que esperamos nosotros hacer con la ayuda de ustedes. Gracias. Andrés, Vero, nos cuentan un pantallazo así general de Quito y cómo ven la evolución estos últimos 3 años, digo, si hay avances importantes, si se ha quedado medio estancado, medio dormido. Chévere. Gracias, mi estimado Juan Federico. Justo igual nuevamente saludarles a todos. Yo creo que es compleja la situación a nivel general de toda la región. Justo ayer estaba viendo unos datos de lo que las perspectivas de crecimiento económico que genera el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador de por sí, sacó los datos del Banco Central acá del Ecuador, estamos en un proceso de recesión. Un proceso de recesión que se viene llevando de los últimos años, ha ido sintiéndose acá en el país. Tienes una tasa de crecimiento casi negativa, niveles de empleo precarios. Actualmente tú tienes apenas creo que es del 30% de los ecuatorianos tienen un empleo adecuado clasificado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El grueso está en temas de subempleo, está en temas de realmente de supervivencia. El desempleo, obviamente, sabes que aquí un poco el tema de cómo se ha manejado la presentación de la información ha sido muy cuestionada por el tema, pero la mayor parte de los ecuatorianos ahorita realmente es lo que buscan es sobrevivir. Tienes una segunda ola de un proceso migratorio súper fuerte. Entonces, todos estos componentes macroeconómicos que creo que se han sentido a nivel de la región han hecho que realmente el ecosistema, por ejemplo, acá de la ciudad, sea muy complicado. Sea muy complicado. Por ejemplo, tienes un proceso migratorio súper fuerte. Temas, está viendo, nosotros logramos actualizar con datos del GEM recién en este año y daban que el Ecuador, por ejemplo, la tasa de emprendimiento está en la más alta a nivel de la región, de Latinoamérica. Pero el tema es el tiempo de supervivencia de los emprendimientos que tenemos. La mayor parte son emprendimientos por subsistencia, la mayor parte tienes, o sea, frente a una recesión económica viene qué trabajo sobre política pública se ha venido desarrollando. Y es donde uno encuentra una dificultad, porque por ejemplo, a nivel de gobierno central, te han generado más bien políticas que no han ido acorde a apoyar el desarrollo productivo nacional y local, por así también decirlo, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una subida de impuestos, ha habido dentro de un proceso de recesión, como te digo, ha habido más cargas para lo que es de emprendedores, para lo que es el tema del sector productivo. Entonces, realmente aquí el tema yo creo que es muy, muy, muy complejo. Lo que ahorita, dentro de GIAL justo conversábamos, Vero, uno de los temas interesantes es ver cómo estos datos que se están ya generando, que se están presentando, cómo nos pueden ayudar para desarrollar desde los diferentes, o sea, impulsar desde los diferentes sectores una política que permita realmente un desarrollo productivo nacional, local y nacional. Porque realmente la realidad es que tú vives, por ejemplo, entre la región sierra y la región costa, es súper complicado. A eso tienes que añadirle que debido a la falta de empleo, a la precarización laboral y todo el problema que tenemos, tienes un tema de problemas de inseguridad súper complicados que se está viviendo. Actualmente estaba viendo igual unos datos acá del Ecuador. Por ejemplo, estamos dentro de los países más violentos a nivel mundial acá acá en Ecuador. Y qué no decir, pues, si vamos por ciudades se vuelve mucho más complejo el tema. Tienes ciudades, por ejemplo, acá como Quevedo, como Guayaquil, o sea, donde el tema de violencia, por ejemplo, el tema para emprender se vuelve mucho más complicado por el tema de seguridad, tienes el tema de vacunación, el tema, por ejemplo, de utilización de carreteras se ha vuelto todo un peligro acá a nivel nacional. Entonces, eso, yo creo que en estos 3 años realmente estamos sintiendo todo el tema de lo que fue la pandemia, ¿no? Y todo el tema de la recesión económica mundial. Estamos viviendo los efectos de manera general. Creo que ahorita el trabajo que nos toca hacer es realmente buscar cómo generamos una agenda que nos permita desarrollar el ecosistema emprendedor en el país, y a nivel local y a nivel país en general. Un poco creo que por ahí está el reto que nos tenemos que plantear. Vero, ¿qué nos puedes contar, o complementar a lo que decía Andrés o contrastar con lo que decía Andrés? Sí, bueno, el Andrés te da todo un panorama macro, pero ya desde un aspecto micro, creo que para nosotros fue súper importante haber entregado los resultados de la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio el año pasado.
Entonces, ¿y por qué ha sido importante? Porque los estudios que ellos hacen como secretaría y que es el ente del municipio de Quito como tal, se basan en el GEIAL para tener y justificar ciertas políticas o ciertos insumos que ellos están sacando. Entonces, a partir de que les entregamos los resultados del año pasado, se dio mucho más impulso, por ejemplo, a una ordenanza de fomento al emprendimiento, en donde en esta ordenanza prácticamente también piden cómo articular un plan local de fomento al emprendimiento para que se le dé cierta institucionalidad a todas las acciones que tiene el municipio, sí, y sus aliados. Entonces, yo creo que puede ser que que en esta medición, en este año, eso sea como un aspecto positivo, o sea, avanzamos sacando esa ordenanza, ese reglamento para fomentar este tema de emprendimiento. Ahora, en cuanto a los aliados, nosotros estamos viviendo una coyuntura en Ecuador súper complicada por el tema de la seguridad. Entonces, claro, cada vez, como ya lo dijo Andrés, estamos viviendo una recesión. Y también lo que nos ha ayudado al estudio, por ejemplo, ayer nomás hablábamos sobre los temas presupuestarios en el municipio de Quito, en donde nosotros designábamos un monto para el capital semilla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y fue súper interesante mostrar el estudio y decir cómo estaba Quito a nivel de otros países y cómo el capital semilla podría, de cierta manera, equilibrar o inyectar capital a que estos negocios puedan surgir en esta recesión y lo importante del rol del municipio como tal. Entonces, les doy este antecedente porque al momento que nosotros mostramos que Quito estaba muy bajo en el tema de financiamiento, no nos quitaron todo el presupuesto. Ya, entonces, claro, eso también fue y claro, y no era como un tema que lo decíamos nosotros, sino que fue a través de una medición. Entonces, claro, a muchas entidades municipales les quitaron casi el 100%, y a nosotros para el Capital Semilla no nos quitaron mucho y justamente mostrábamos este tema, necesitábamos tener más fuentes de financiamiento para los emprendedores, estos son los resultados. Incluso cuando nosotros presentamos el reporte teníamos la dinámica emprendedora, que cómo estaban consolidadas las empresas en Quito. Entonces, tener eso sistematizado en estos momentos de crisis en donde tú justamente vas viendo en dónde priorizas y les das ciertos recursos o no, para nosotros ha sido bien valioso desde Conquito y hacerle partícipe a la Secretaría, que es del órgano que justamente fomenta esta política pública, también ha sido súper importante y gracias a eso, por ejemplo, pudimos salvar el presupuesto para el capital semilla y también se está defendiendo mucho como estamos bajos en las plataformas CTI en el tema de innovación, porque también se debería cuidar el presupuesto para innovación. Entonces ya a un nivel micro, más como institución, ese ha sido como ciertos aportes que nos ha dado el estudio como tal. Entonces venga cualquier persona que venga, tiene ese estudio y tiene esa fuente en donde están resultados de la ciudad. Gracias, Vero. Ya te adelantaste algunas de las cosas que vamos a preguntar más adelante. Le doy la bienvenida a Tito Crisen de Barranquilla de Cientec. No sé si Tito, si estás ahí. Sí, aquí estoy conectado. Muchas gracias. Te comento, más que nada estamos acá en este café informal entre ecosistemas de, de, de GEIAL y sería interesante si nos puedes contar en un par de minutos nada más, pues estamos un poco extendidos, eh, un pantallazo general de cómo ves vos la evolución de Barranquilla en los últimos 3 años. ¿Es un ecosistema que se está moviendo, que hay avances, o es un ecosistema que está como medio dormido? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos venido avanzando mucho en Barranquilla, sobre todo jalonado por el crecimiento de las universidades. Aquí, digamos que ha habido un crecimiento en la calidad de educación y las universidades se han autodefinido como de tercera generación. Y hay 3 universidades que vienen jalonando todo el desarrollo del ecosistema. Nos falta mucho más articulación con el sector empresarial, pero Barranquilla ha venido teniendo unas buenas administraciones en el alcalde, la gobernación, lo cual ha permitido una transformación total de la ciudad desde lo público.
y las universidades han aprovechado todas esas oportunidades para desarrollarse y articular el sistema. Por lo tanto, en el ecosistema universidad, empresa, Estado, lo que es universidad y Estado, están muy alineados. Nos falta acercarnos más al sector empresarial. Hay unas dos, tres grandes industrias que vienen trabajando el tema eh, con nosotros y que vienen aprovechando iniciativas del gobierno nacional como los de beneficios tributarios que se vienen pues por invertir en ciencia, tecnología e innovación, les descuentan de los impuestos y esa ha sido una gran herramienta para poder dinamizar un poco. Tenemos ese gran reto de meter a la mediana empresa. La grande empresa ya entiende que invertir en innovación y en ciencia es necesario para sobrevivir, pero digamos que esa mediana empresa todavía sigue más bien buscando innovación de afuera, todo lo importamos de China, etcétera, y estamos trabajando con las universidades en ese aspecto para poder lograr esa gran articulación. Ese es el aspecto a mejorar, ese es el tema que estamos trabajando ahora mismo para poder articularnos más con el sector empresarial, pero desde el sector público, la alcaldía y la gobernación del departamento del Atlántico, acá en Colombia nos dividimos por departamentos, están trabajando mucho en incentivar todo ese tema. Hemos tenido unas muy buenas administraciones y las universidades han asumido el reto de no simplemente dar clases, sino también ser una universidad que impacte en el entorno, ser una universidad que se conectan con la sociedad civil, con el sector empresarial. Entonces, para responder la pregunta directamente, sí estamos muy despiertos y creciendo y asumiendo el reto de acercarnos más al sector empresarial. Gracias. Gracias, Tito. A vos aprovecho que empezaste a abrir como la caja del ecosistema y vuelvo a Sandra, que ya nos contaba como el panorama más macro de Santiago, con algunas cosas que avanzaron, otras que no. Hablaste de las políticas públicas. Además de eso, ¿qué otros actores del ecosistema reconoces que estuvieron avanzando en este tiempo y qué actores, por ejemplo, retrocedieron en esta evaluación que hiciste vos de Santiago? Sí, justo Tito tocó un tema de los que avanzaron. Voy a empezar por lo positivo, los que avanzaron en tercera misión, y es sorprendente, son las universidades. Las universidades no tan solo porque han habido incentivos bien concretos de plata, nosotros tenemos un Ministerio de Ciencia de hace 3, 4 años, eh, y ellos le dieron mucho énfasis a poner instrumentos y poner una política CTCI orientada a la tercera misión, a fortalecerlo. La mayoría de las universidades hace 10 años tenían más bien como vinculación con el medio, pero ahora la tercera misión es mucho más orientada a hacer un aporte concreto. El Comité Nacional de Acreditación está de alguna forma poniendo algunos indicadores, según ellos, de impacto, no son de impacto, pero van para allá, para poder medir y considerar eso en los procesos de acreditación, lo que ha hecho que el subsistema de universidades se mueva de forma bastante más decidida y ha ayudado a varias cosas que son como cosas virtuosas, que son una red de gestores tecnológicos. De alguna forma el subsistema se ha agrupado y esa agrupación ha mostrado ser virtuosa. Y además porque tenemos universidades que han tomado el liderazgo por un tema misional de empujar esto. Y eso ha generado muchas aspiraciones de los que la miran, y esa es la Universidad Católica. Eso lo que ha funcionado bien. También ha funcionado bien todo lo que tiene que ver con promoción de las empresas de base científica y tecnológica. Yo creo que ahí Chile tiene como hartas cosas que contar respecto de como cosas concretas, cómo se hace, cómo se promueve, obviamente que falta mucho. Y esa empresa, por la contingencia nacional, ha tendido a buscar otro ecosistema más virtuoso, y ahí nuestra política de apertura internacional ayuda mucho. Entonces, para nosotros es como natural irse a Estados Unidos, a Europa, a Israel, que sí, incluso algunos a Corea. Entonces, eso ha hecho de que haya también fuga de talento. Pero por otro lado también hay como una pata que queda aquí en Chile. Las cosas que han ido no tan bien son la inversión. Desde el estallido en el 2019 lo que ha habido es mucha inversión extranjera que ha decidido irse a otros lugares, y muchos inversionistas chilenos que han decidido, fondos de inversión incluso, de Corporate Venture Capital, que han decidido, en vez de
financiar acá, irse a Colombia o directamente a Estados Unidos y financiar emprendimientos por allá. Y es porque como tenemos mucha inestabilidad política e institucional, como no están las reglas claras, los inversionistas han tendido a querer buscar otros lugares más estables. Ahora, lo que sí está muy bien es el hidrógeno, el litio, son industrias nuevas y ahí yo creo que eso va bien. Ok, también volvemos después sobre esto de las cuestiones de los sectores o verticales que están tironeando ecosistemas. Andrés, contanos entonces, haciendo un poco de zoom sobre Medellín, en estos 3 años, ¿qué actores o qué dimensiones del ecosistema están avanzando bien, por usar la frase que usó Sandra, y qué actores o dimensiones del ecosistema no están tan bien? Sí, básicamente en Medellín ha venido funcionando muy bien todo el tema, pues casi que autogestionado de la generación de nuevas soluciones, de nuevas startups que generan nuevas soluciones, pero compartimos un problema y como lo decía Andrés Argüello, yo creo que es un problema regional y es la de fuga de talentos. Al tener estos contextos macroeconómicos tan complejos de inestabilidad, de inseguridad, que también pues obviamente es un proceso que se viene sufriendo pues acá en Colombia, vemos como muchas empresas que nacen en Medellín, que vienen, digamos, desarrollando sus soluciones acá, rápidamente emigran y establecen operaciones, ya sea en Estados Unidos, México se ha vuelto muy atractivo, México es como ese escalón que los emprendimientos toman antes de llegar a mercados, digamos, de más del norte, pues lo que es Estados Unidos e inclusive desde Europa. Entonces, este yo creo que ha sido un muy buen, o sea, se han generado muy buenas soluciones, muy buenos emprendimientos, pero claramente que con el problema de la migración rápida, porque el problema al final, yo siempre he pensado que las startups cuando son de importantes capacidades de crecimiento, lo que nosotros denominamos de crecimiento acelerado, pues obviamente van a emigrar rápidamente a buscar mercados mucho más competitivos. Esto es natural, pero lastimosamente no tenemos, no logramos que se genere un arraigo de por lo menos mantener alguna operación o mantener algún proceso localmente que permita después a través de nuevos modelos de colaboración generar o gestar nuevos emprendimientos locales. Ese digamos que es como lo que está fallando, teniendo en cuenta que lo positivo es que se generan siempre buenos emprendimientos acá. Y el tema de la inversión, yo me sumo también a que las inversiones por los temas ya mencionados han sido, pues se han visto bastante golpeadas, pues nosotros en Medellín tenemos un cálculo de que se han perdido cerca, pues o sea, se venía en una curva ascendente a partir del 2020-21 que se denomina como el invierno de las startups, empieza la inversión a frenarse y a partir del año 2022-2023 pues hemos visto una disminución en los montos y en el número de deals que se han generado. Esto pues básicamente por lo que acabo de decir, las empresas no maduran acá, se crean y se van rápidamente, entonces esos deals no cuentan para el ecosistema y obviamente dejan un vacío importante, ¿cierto? Crean ese vacío importante que entonces nos dejamos de ser tan atractivos para los procesos de inversión y que obviamente eso genera que no podamos entonces utilizar esto como herramienta, que yo lo mencioné ahora como una herramienta comercial para la promoción como tal de la marca ciudad, porque yo creo que igual cada uno de los ecosistemas tiene una marca particular, cada uno de los ecosistemas genera, digamos, unos atributos de valor particulares buscando diferenciación con sus pares, entonces esto nos hace que sea más difícil encontrar esos elementos diferenciadores para potenciar entonces a Medellín como marca y para volverlo mucho más atractivo para los emprendimientos. Decime 2 palabras sobre las universidades, que ya lo trabajó Tito, lo dijo Sandra, a ver cómo está el caso de Medellín, que es particular, ¿no? Perfecto. Sí, desde las universidades nosotros vemos que de una u otra manera tenemos un problema y esto sí es algo que hemos identificado también desde Ruta N y es que las grandes universidades, las universidades fuertes en procesos de investigación son las públicas, pero estas universidades tienen un problema para los procesos de transformar esas soluciones, esos desarrollos que se vienen generando en los grupos de investigación en soluciones de mercado. Es decir, hay una brecha que todavía no hemos logrado digamos, solucionar en cuanto a cómo saco esas nuevas soluciones de los grupos de investigación, cómo las convierto en soluciones de mercado. Ese es un problema que hemos identificado, las universidades públicas lo tienen, las universidades privadas lo tienen un poco más solucionado porque tienen unas unidades de extensión mucho más fuertes, pero desde lo público, digamos que desde el modelo estatutario que tienen estas universidades hay un freno a que las
investigaciones se conviertan en productos comercializables. Entonces ahí, digamos que se ha venido trabajando desde hace unos años también en los modelos de spin-off, pero todavía yo siento que tienen ese problema porque digamos que la versión de riesgo que tienen las universidades públicas es muy alta y no conecta con lo que el mercado está demandando. Pues ahí yo creo que eso es lo más importante de ciudades, de las universidades, entendiendo que sí colaboran mucho, entendiendo que sí participan mucho, pero que su aporte real en transformar todos esos modelos de investigación en soluciones reales de mercado todavía no es muy claro el camino a seguir, particularmente en las universidades públicas. Gracias, Andrés. Voy ahora rápido a Tijuana, en este ecosistema que se está formando en una ciudad de paso, en una ciudad de tránsito, que nos contaba Ariosto antes. Contanos, Ariosto, en estos últimos 3 años, ¿cuáles dirías, si tuvieras que vender el ecosistema, son las tres fuerzas dinamizadoras de este ecosistema y cuáles son las que todavía no se subieron al tren? Estoy gozando mucho todo lo que están diciendo porque estoy coincidiendo en tantas cosas con ustedes, amigos, así que gracias por organizar este foro porque quiere decir que no estoy tan perdido ni tan triste, o sea, veo que los retos son los mismos. Termina Miren, siendo un grupo de autoayuda esto. sí, ¿Ves? emprendedores anónimos. Mira, eh, yo creo que los que sí han avanzado, yo creo que son las universidades, debo decirlo, porque he visto que las universidades, o conozco que algunas tienen sus propios esfuerzos ya de emprendimiento, algunas por ahí tienen algún proyecto de incubación o de aceleración, inclusive sé que la universidad pública, la universidad estatal, la grande, que tendrá, no sé, 35, 40 mil alumnos, 50 mil alumnos, tiene todo un sistema de emprendimiento, es decir, cada una de las escuelas y las facultades creo que tiene un coordinador de emprendimiento y se han intervenido las cartas curriculares y han involucrado las materias de emprendimiento. Así que esto lo sé de buena fuente y eso creo que ha funcionado. El reto ahí es de que no se conocen. Antes de la pandemia, cuando yo me empecé a motivar con todo esto durante la pandemia, hice una reunión con los encargados del emprendimiento de las diferentes facultades de la universidad pública, ese emprendimiento de las ingenierías, de las humanidades, de medicina, de todas, no se conocen y están en el edificio contiguo. O sea, están a 20 pasos, 50 pasos, no se conocen. Entonces ahí es donde inicia todo este reto de articular. Bueno, eso creo que las universidades han avanzado. Creo que los organismos empresariales, las cámaras, siempre han traído el tema, tienen esfuerzos aislados. Por ahí algunos grupos, algunas cámaras tienen estos grupos de fomento a los jóvenes emprendimientos y tienen ahí sus propios grupos. Creo que por ahí también algo el gobierno, pero es temporal, se reinventa, pero cada vez veo que los gobiernos que nuevos, como que, como que rescatan un poquito los temas del pasado y como que ahí va una pelotita de nieve, la bola de nieve, haciéndose un poquito más grande. Entonces yo creo que las universidades y los organismos empresariales han sido los que han avanzado. Afortunadamente tenemos el ejemplo de San Diego. San Diego, California, tiene un ecosistema muy bien estructurado, increíblemente estructurado con biotecnología, tecnología militar, es decir, está muy, muy sofisticado y hasta cierto punto nos permea, nos invitan a algunos eventos, hay algo de colaboración y de relación. Pero bueno, ahí yo dejaría que esos son los que creo que se han avanzado. Esa es creo que la primera pregunta. Y la segunda pregunta es los que no se han subido, creo, ¿no? Sí. O hasta ahí está bien. Yo creo que el gobierno no se ha subido bien por el tema de la periodicidad. Y ahí la importancia de intentar que este organismo, que es el Consejo de Desarrollo de Tijuana, que entren y salen los gobiernos, no importa el partido que sean, pero el organismo queda y el tripartismo queda, en el entendido que es un sector público, sector privado y sector académico. Yo creo que ahí es donde podemos aportar a eso. Pero definitivamente el gobierno. ¿Y sabes qué? Los fondos, el dinero, el capital. Hay muchísimo dinero, amigos. Muchísimo. En esta ciudad entran 100,000 personas que trabajan todos los días, que cruzan, van y vienen, traen dólares en efectivo. Todos los santos días. Pero no hay dinero organizado de capital, de familias, de empresas. No hay cultura. Yo no conozco, y mire que estoy involucrado, un solo fondo en la ciudad. Y es una ciudad de 3 millones de habitantes. Hay mucho dinero, sí. Las familias ricas que invierten y todas las marcas del mundo, hoteles, carros, todos están ahí. Pero no hay un fondo de inversión. Entonces, el tema del dinero. Hicimos una pequeña inversión, con el término, una pequeña investigación con algunas de las sucursales bancarias. Tijuana tiene todas las sucursales bancarias, desde la más exitosa, Santanderes, BBVAs, Americanas, hasta las del Banejército, porque el Ejército tiene su propio banco. Ninguno tiene un programa para emprendedores. Ninguno ofrece créditos para emprendedor. Tratan igual al chico, al mediano y al grande.
Entonces, tampoco, también no hay cultura del dinero para el emprendimiento. Ahí lo dejo. Gracias, Ariosto. Ya que hablaste del sector público, digo, le viene justo la pregunta a Vero, que está en el sector público local, digo, ¿cómo ves, digo, en el caso de Quito en particular, la evolución del rol del sector público en el ecosistema? Después por ahí traslado la misma pregunta a otros que están involucrados, pero ahí, más allá de lo que ya nos contaste de las cosas nuevas que hicieron, con una visión mucho más larga, digo, ¿cómo estás viendo eso? Y también, a partir de ahí, respondenos qué otros actores del ecosistema de Quito se están moviendo y qué otros actores del ecosistema de Quito todavía no se subieron a este tren. Sí, bueno, en realidad creo que el alcalde está haciendo una buena aproximación con el sector privado. Por ejemplo, con la AEI queremos sacar adelante el distrito de innovación y a pesar de, claro, el alcalde es del Partido de la Revolución Ciudadana, entonces eso a veces te genera como cierto bloqueo al llegar a los privados, ya que se puede decir como que pueden tener una visión más de derecha. Sin embargo, o sea, este alcalde ha comenzado a hacer esta aproximación y por objetivos comunes con la ciudad. Entonces, por ejemplo, tienes a una EI en donde están 87 empresas y de las más grandes que están acá localmente, en donde están apoyando esta iniciativa. Tenemos ahora un reto común con las universidades y es justamente cómo comenzamos a generar emprendimientos de base científico-tecnológica. Uno de los problemas que tuvimos este año en la medición de GEIAL era que justamente no teníamos esos registros. Entonces, nos tocó comenzar a activar también a las universidades. Nosotros, o sea, como Coquito sí tenemos como un rol de incentivar y articular para ciertos temas, pero no es que nos consideramos un articulador de todas las cosas que pasan en el ecosistema de emprendimiento, sino como que en ciertas cosas que son core de Coquito es donde nosotros vamos activando. Entonces, todos reconocimos que en la parte de ciencia, tecnología, estamos muy atrás. Si hay una preocupación en las universidades, y acá es al revés, o sea, la innovación se genera más en las universidades privadas más que en las públicas, ¿ya? Entonces, en las públicas también hay un tema burocrático muy fuerte y eso ha sido lo que les ha ido limitando. Sin embargo, fue interesante porque al reunirnos todos, entidades públicas, privadas, al ver cómo resolvíamos este problema en Quito, y claro, hay un incentivo súper fuerte que ahorita tiene con Quito y es, a través del Capital Semilla queremos incentivar soluciones. Entonces, eso también es como que les atrae mucho a todos los aliados porque saben a través de Conquito que podemos sacar acciones. Entonces creo que aún se siguen sumando las que aún yo no les siento como subidas dentro del ecosistema es al gobierno nacional como tal. Entonces tenemos nosotros ya un CONEIN en donde salió en la ley de emprendimiento e innovación para darle cierta institucionalidad, pero el MIPRO fue como que sufrió una desaceleración a partir de la salida del ministro Prado. Entonces tenemos un órgano, tenemos una institucionalidad, pero no está funcionando, ¿ya? Y la gente que actualmente está ahí como cambia cada rato, tampoco es que les da continuidad a ciertos planes que el ministro Prado con su equipo de trabajo estaba llevando a cabo. Entonces pienso que desde la parte nacional, el instrumento que teníamos para ley de emprendimiento e innovación no se está utilizando bien. Y claro, eso también es un desgaste para los aliados que estamos atrás de esto, a ver si funciona o no funciona el CONEIM. Hay ciertas cosas que ya tenían que salir y no han salido. Es un desgaste porque es volver a explicar y pasan así los años y se vuelve más bien un círculo para nada virtuoso. Entonces, es como ¿para qué vamos a seguir gastando tiempo no, como que no están alineados? Entonces eso es lo ¿Nos que te puedo explicas, decir. nos explicas en dos palabras qué Sí, es el CONEIN? Porque la sigla sugiere cierta sí, cosa, es del pero Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. Entonces, el Ecuador sacó la ley de emprendimiento e innovación justo por la pandemia en febrero del 2020. Y la idea era que este órgano pueda juntar a todas las entidades del ecosistema para hacer una agenda colaborativa en común y tener planes de acción.
Y ahí teníamos ya esta institucionalidad, que cambie lo que cambie el gobierno, ahí ya estaban ciertos planes y la ley mismo ya te dice cuáles son como las líneas donde se debería incentivar. Entonces teníamos ya que tener, por ejemplo, una valoración de activos intangibles, que el CONEIN tenía que hacer seguimiento y tenía que decirles a las entidades estatales y organismos privados cómo van a funcionar. No tenemos el crédito emprendedor. Y claro, y muchos aliados, por ejemplo, ahí yo recuerdo que estaba muy involucrada la AEI dando el soporte técnico, pero nuevamente cambiaron de autoridades y no pasa nada. Entonces, claro, también yo entiendo también la posición de muchos aliados y la nuestra mismo es, ¿para qué vamos a seguir yendo a una reunión a unas reuniones donde no hay resultados ya tangibles? Y ya no depende de nosotros, o sea, no está en nuestras manos hacerlo, sino es parte de ese consejo. Entonces, el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. Ok. Andrés, muy breve, algunos, complementando lo que decía Vero, algún actor que vos quieras decir que se nota, algún actor dentro del ecosistema, se notan los avances y algún actor del ecosistema de Quito que digas, mira, todavía sigue bastante atrasado. Chévere, gracias, Juan Federico. Sí, no, nada más, yo quisiera, a ver, aportar nada más algo más que lo que decía Vero, que para que se entienda también cómo es nuestro ecosistema. Tienes un problema súper grave porque por ley el desarrollo del todo desarrollo productivo está a cargo de los gobiernos locales, mientras que eso no es competencia, por ejemplo, ya del desarrollo productivo el gobierno central. Obviamente, como dice, como comentaba Vero, el problema que nosotros tenemos súper fuerte aquí es el tema político, ¿no? El cambio de política, de política, que se ha llevado año tras año, no permite cierto desarrollo. Bien lo ha señalado, tenemos una ley de emprendimiento, salió el reglamento, pero lastimosamente no se ha dado continuidad a los diferentes planes y proyectos. En ese sentido, yo creo que sí, que hay que resaltar que yo creo que el gobierno central es el que menos está aportando realmente para el desarrollo del ecosistema local. Ahora, tú tienes en cambio el tema, yo creo que de las universidades y también tienes cierto tipo de instituciones de gobierno local, así como instituciones privadas, que sí están aportando. Es por eso que yo creo que los indicadores más fuertes que hemos tenido es el tema de desarrollo del talento humano, tienes el tema, por ejemplo, también de la cultura emprendedora, que creo que es lo que se está aportando más allá, se está teniendo mayor fuerza, ¿no? Y un espacio donde también creo que se ha mejorado, no como se debería, pero estamos llegando en el tema de financiamiento. Ahora, últimamente, antes en el país realmente no existía tantos espacios para apoyar a los proyectos de innovación, a los proyectos, a temas de startup. No, no había tanto en el país. Ahora, obviamente, se ha dado tal vez de una forma no tan fuerte, pero se está viendo que ahora están creciendo este tipo de iniciativas. Yo creo que eso sí hay que resaltarlo, ¿no? Sí hay que resaltarlo. Y desde el ámbito, como te digo, privado, tenemos bien señalada la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, que es una organización que nos aglutina casi más de 90, creo, no sé cuántas instituciones, somos más de 100, creo que instituciones, pero que está trabajando, o sea, se está trabajando, como te digo, hay ese interés por el sector, para aunar esfuerzos entre el sector público, privado, eh, también las ONGs, para ver cómo podemos apoyar el sector, porque yo creo que la cultura emprendedora aquí en el país ha sido muy fuerte a nivel tanto, a nivel país como a nivel local. Como te digo, está el tema del marco normativo se ha querido trabajar. Como te digo, tenemos una ley, existe un tema de un reglamento, hay diferentes programas de políticas, proyectos, pero el tema es ya el tema de la ejecución. Creo que ahí es donde sí se necesita ayuda, como te digo, a veces del sector público un poco para fortalecer ese tema. Y como decían, lo que sí tenemos que trabajar, que es lo que estamos haciendo, creo que desde las universidades, se ha mantenido el tema de apoyo al sector productivo, hay espacios de innovación, hay proyectos, hay iniciativas sobre temas de innovación. Lo que sí nos falta tal vez un poco es desde el ámbito, como te igual, la universidad pública, y eso comparto con los colegas que dijeron sus opiniones. Por ejemplo, tuve el agrado de tuvimos una reunión justo unas ferias de emprendimiento que desarrolló una de las universidades de acá más grandes, no solo a nivel de Quito, sino a nivel nacional, que es la Universidad Central. Y por ejemplo, ellos quieren sumarse al tema de innovación, al tema, por ejemplo, están sacando proyectos con las diferentes facultades. Están viendo, por ejemplo, el emprendimiento como un eje transversal para las diferentes facultades, diferentes proyectos que quieren hacer. Están con el tema de generación de patentes, pero todavía está contigo, están quedados más que todo por el tema normativo que les dificulta mucho. Entonces ahí es como nosotros las universidades tal vez privadas, ellos están anclando en los proyectos de las universidades privadas para poder ver esos modelos y poder eso transferir y poder generar más desarrollo en I+D con sus proyectos.
Gracias, Andrés. Tito, vuelvo a Barranquilla y ya que vos abriste el tema de las universidades, nos dijiste que eso estaba bien, estaba la cuenta pendiente con las empresas y hablaste un poco del gobierno, ¿no? En sus tres niveles. Contanos en el caso de Barranquilla, a nivel de los gobiernos locales, ¿cómo están trabajando en el ecosistema? ¿Qué cosas hacen? ¿Qué instrumentos tienen o cómo apoyan al emprendimiento en Barranquilla? ¿Y cómo ves la actuación del gobierno? Es decir, en estos 3 años, ¿se ha profundizado su inserción en el ecosistema? ¿Ha cambiado su rol? Contanos un poco de eso, así ya también conocemos algo de Barranquilla. Bueno, yo fui ministro de Ciencia en el periodo pasado del presidente Duque, entonces obviamente que voy a hablar bien del rol del gobierno, pero bueno, yo estuve ahí. Lo que hicimos ante todo, en Colombia tenemos el 10% de los ingresos por regalías se destinan a proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, todo lo que se exporta de petróleo, carbón y gas, el 10%, que en este caso para este año fueron 2.9 billones de pesos, estamos hablando como de eh, 500 millones de dólares aproximadamente, se destinan para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, donde se incentiva que las universidades se articulen con empresas, con la sociedad civil para desarrollar proyectos. Entonces, esto le ha dado un gran dinamismo a todo el sector de ciencia, tecnología e innovación y así es como participa el Estado. El Estado juega un papel de financiador en el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, no solo del Ministerio de Ciencia, sino también del Ministerio de las TIC, las telecomunicaciones y las tecnologías, y el Ministerio de Comercio. Tenemos una entidad que se llama Impulsa, que es una entidad del orden nacional que también está muy enfocada hacia desarrollar las innovaciones, las startups, pero digamos la principal fuente de financiación son estos, el tema de las regalías, eh, 10%, que son unos 500 millones al año de dólares más o menos, y también el tema de los beneficios tributarios que ya les había comentado, que también tiene una cifra similar, el cupo que tenemos de la Autoridad de Impuestos de Colombia, son cerca de unos 500 millones de dólares también que pueden obtener los empresarios en beneficios tributarios, es decir, lo que inviertan en innovación y en emprendimiento se les descuenta de sus impuestos. Por lo tanto, esos son los dos principales instrumentos que tiene el Estado colombiano para trabajar el tema e incentivar la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Y a nivel A, ni local? a nivel local, sí, ya. A nivel local existen los consejos departamentales de ciencia y tecnología, donde se priorizan los temas y se articulan los proyectos con las universidades. Tenemos la Gobernación del Atlántico, donde queda mi ciudad, Barranquilla, que juega un papel primordial, digamos, priorizando y definiendo cuáles son esos temas en los que quiere invertir el departamento. El Atlántico somos cerca de 3 millones de habitantes, un departamento pequeño en extensión, pero grande en población relativa en Colombia. Nosotros en Colombia pues tenemos 4 o 5 grandes ciudades, no es como muchos países de Latinoamérica donde la capital concentra casi todo, acá estamos más repartidos. Medellín es otro gran centro de desarrollo, Bogotá, Cali, etcétera. Entonces, este departamento es el más importante de la región Caribe de Colombia, con casi 3 millones de habitantes, y pues el departamento va priorizando y definiendo la agenda y sirve como cofinanciador, articulador y cofinanciador de estos proyectos del orden nacional. A nivel de ciudad también existe una secretaría, Barranquilla, donde pues se incentiva todo esto y hacen unas grandes inversiones en el desarrollo tenemos una incubadora eh, para el desarrollo de las startups. Y bueno, se ha desarrollado mucho el tema de la fintech en Barranquilla, lo que más ha crecido, eh, digamos, reemplazando un poco el crédito informal de altas tasas de la usura. Acá lo llamamos el pagadiario. En Bogotá le dicen el gota a gota. Y digamos que la fintech ha tenido un gran desarrollo reemplazando esa cultura de endeudarse a altas tasas de interés de la gente más necesitada. Eh, pero sí, tenemos, digamos, los instrumentos para seguir desarrollando. Gracias.
Gracias a vos. Y a ver, para ir cerrando, porque nos quedan muy pocos minutos, uno se queda con ganas de seguir charlando, obviamente. Hay como muchos aspectos comunes que vimos en tema del rol de las universidades, vimos también el rol de los gobiernos. Punto sobre el que me gustaría focalizar y le voy a pedir que sean muy breves en una ronda rápida de cada ecosistema es cómo están viendo el liderazgo del ecosistema hoy en cada una de sus ciudades. ¿Quiénes están ejerciendo ese liderazgo? ¿Es un liderazgo repartido? ¿Es un liderazgo en una gobernanza? ¿Cómo está estructurado ese liderazgo? ¿Quiénes son los actores que están ahí liderando? Y si hubo o no algún cambio en el liderazgo en los últimos 3 años, o como parte de esta evolución que nos fueron contando. Así que ahí, quien quiera arrancar, pero muy breve, 1 minuto y medio por Breve, cabeza. Si breve. quieren, si Yo, Dale, quieren yo, arranco yo que tengo que dale, desconectarme ya casi. dale. dale. No, pues por ejemplo en Ruta N, en Medellín como tal, ustedes saben, Ruta N ha venido manejando el liderazgo como articulador del ecosistema por, digamos, una directriz desde la política pública. Ahora nosotros estamos, como les decía previamente, enfrentándonos a la nueva política pública, una política pública que fue aprobada el año pasado y que está en este momento en toda su fase de planeación. Y la ventaja de esto, pues la ventaja que nosotros tenemos dentro de este marco de actuación es que se establece una estructura de gobierno en la cual están muy claras cuáles son las roles y responsabilidades de cada uno de los actores, entendiendo que existen actores que fueron creados específicamente para liderar temas particulares como es Ruta N en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, creo que nosotros estamos en la actualización de este proceso, pero sí es muy clara la gobernanza y hemos venido liderando los procesos de emprendimiento y también obviamente hacer siempre la mención al CUBE, que es el Comité de Universidad Empresa Estado, que lleva más de 20 años también realizando sesiones de trabajo mancomunado con todos los actores, pues porque allí es donde confluyen y desde donde salen de una u otra manera informaciones muy valiosas para la toma de decisiones de los diferentes actores del ecosistema. Gracias, Andrea. ¿Quién más? Tito, ¿querías vos? No, en Barranquilla las universidades, sobre todo la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de la Costa, son quienes han venido liderando toda esta, hace 10 años. Obviamente yo soy de la Universidad de la Costa, pero bueno, creamos Cientec, que es una oficina de transferencia de resultados de investigación entre esas universidades, y hemos venido articulando el trabajo entre universidad, empresa, Estado. Gracias. ¿Quién más? Sandra, levanta la Sí, yo mano. también tengo aquí. En general, siempre ha sido Corfo. De hecho, nosotros decíamos que nuestro ecosistema, en general, de todo el país, era corfocéntrica, como que era un elefante que todo lo... Y sigue siendo así. Si lo que pasa es que ahora con nuestro empuje a la descentralización, el foco ha estado muy puesto fuera de Santiago y eso ha dejado como un pequeño vacío de liderazgo, pero nosotros tenemos una universidad muy buena, las universidades también funcionan como polo, lo que pasa es que no está articulado y eso el sector público, el GORE, no ha sido suficientemente como que atractor para poder hacer una agenda y lo que ha hecho Ruta N. Eso está un vacío de poder ahí, o de Gracias. liderazgo. Gracias, Sandra. Ariosto, Vero, Andrés. Y Sí, yo cerramos. acá desde Quito creería que lo más fuerte ha sido la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Hay por ahí otras instituciones de manera general, pero creo que lo más fuerte acá que ha ayudado más que toda esa articulación a generar proyectos, un poco darle fuerza al tema de temas puntuales para el desarrollo del ecosistema es la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación desde acá de nosotros. Vero, ¿coincidís? ¿Estás asintiendo con la cabeza? Sí, sí, creo que, o sea, creo que el mayor liderazgo lo tiene la Alianza para el Emprendimiento. Sin embargo, también considero que tal vez somos un poco individualistas, porque hay, claro, también tienes Impacto que está por su lado y tienes otros grupos, pero creo que el que mayor articulación ha generado ha sido la AEI. Siempre hemos estado trabajando en proyectos con ellos. Ok. Ariosto, te toca cerrar este café. ¿Cómo ves el liderazgo? ¿Quién está llevando el liderazgo en Tijuana y si eso ha cambiado en el tiempo o no? No, yo creo que nadie, yo creo que ha sido por etapas. En algún momento la patronal lo llevó, en otro momento CETES Universidad, luego gobierno un poquito local. Pero ahorita yo creo que, a lo mejor estoy sesgado yo por lo que estoy haciendo, pero creo que el Consejo de Desarrollo de Tijuana tiene ya un par de años con el esfuerzo que estamos haciendo y más con de traer el tema y ser referencia, porque lo notamos cuando a veces la prensa nos consulta a nosotros temas sobre emprendimiento, empresas abiertas, empleos generados, y yo creo que el Consejo de Desarrollo empieza a tener ese liderazgo.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Queremos respetar el tiempo que hemos pautado, así que les agradezco que se hayan conectado, les agradezco mucho sus opiniones y me parece que es un espacio, como decía Ariosto, para también conocer otros ecosistemas, compartir desafíos comunes, problemas comunes. Así que nada, invitarlos a que sigan también entre ustedes conectándose y bueno, ya veremos cuando esté la nota lista, se la circularemos para que la puedan ver. Un abrazo grande y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao.